Buenas noches, mi nombre es Xiomara Arango y bienvenidos nuevamente al programa Causation Perú. En este año 2021 se cumplen 91 años del inicio de uno de los gobiernos más importantes del siglo XX. Me refiero al segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía, más conocido como el Oncenio de Leguía, el cual se caracterizó por una de sus grandes obras de infraestructura, firma de tratados y por el predominio de inversión estadounidense. Para ello, nuestro grandioso equipo técnico ha recopilado algunos audios emitidos en esa época y ha elaborado un reportaje que nos hablará más detalladamente sobre este gobierno. Ahora les mostraremos un pequeño video que hemos recopilado para ustedes. Para comenzar la historia de este oncenio, primero debemos conocer quién era Augusto Bernardino Leguía. Para ello, a continuación, nuestra reportera María Gamarra nos va a dar una pequeña biografía sobre este personaje tan importante. María Gamarra, estamos contigo, te escuchamos. Les voy a contar acerca del expresidente del oncenio. Augusto Bernardino Leguía y Salcedo nació en Lambayeque el 19 de febrero de 1863. Sus padres fueron María del Carmen Salcedo y Nicanor Leguía. Cursó estudios primarios en Lambayeque hasta los 13. Debido a un ataque respiratorio por el cual se trasladó a Valparaíso, Chile, donde estudió comercio en el Colegio Inglés de Goldfinch y Bloom. A su regreso a Perú, fue nombrado por el presidente Manuel Candamo ministro de Hacienda, cargo que desempeñaría durante varios gobiernos. Elegido presidente para el periodo 1908 hasta 1912, al terminar su mandato se exilió en Europa. Cuando retornó a Perú en 1919, lideró la revolución que le sitúa de nuevo en la presidencia. Disolvió el Congreso y fue elegido presidente por una Asamblea Nacional. Abordó una reforma constitucional que fue aprobada por un referéndum. Volvió a reformar la Constitución para permitir su reelección en 1924 hasta 1929. Inició el movimiento famoso Patria Nueva y reprimió a la oposición. Realizó varias obras que ayudaron a la modernización de la ciudad de Lima y dio lugar a la aparición de nuevos distritos como San Isidro y Santa Beatriz. Terminó con los problemas fronterizos con Colombia y también con Chile, por el que Tacna pasaba a Perú y Arica a Chile. En 1930, una revolución militar encabezada por Luis Sánchez Cerro lo destituyó. Augusto de Leguía fue encarcelado y falleció en Bellavista, en Callao, el 6 de febrero de 1932. Ahora escucharemos a nuestra primera historiadora, Camila La Rosa. Ella nos contará un poco sobre las elecciones y el golpe de Estado en el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Camila La Rosa, un gusto conocerte, bienvenida al programa. Hoy madrugada del 4 de julio de 1919, en las noticias de último minuto, nos acaban de confirmar un golpe de Estado por parte del ya electo Augusto B. Leguía, luego de su victoria en las elecciones frente al candidato Antero Aspillaga del Partido Civilista por denuncias de vicios y defectos de ambas candidaturas. Buenas noches, gracias Xiomara por la invitación, un gusto igualmente. Bueno, para recordar cómo se encontraba el Perú durante la República Aristocrática, es necesario hablar de los grupos sociales, obreros y universitarios de la década de 1910, que revelaron el desgaste del liderazgo del Partido Civil y el agotamiento del modelo de la economía de exportación. El problema de esta fue no haber sido capaz de terminar con las relaciones sociales precapitalistas del país, de modo que pudiese conformar un mercado interno en lo económico y una comunidad de ciudadanos en lo político. Lejos de ello, la economía de exportación promovió fórmulas no salariales como el llanaconaje o plagadas al abuso como el enganche. Entonces el sentimiento amargo de ese mal reparto de riqueza generada por el modelo económico de la República Aristocrática fue aprovechado por Augusto Bernardino Leguía. Leguía representó la aparición de nuevos grupos de intereses locales, empresariales, burocráticos, profesionales y estudiantiles, que habían dado origen a las clases medias urbanas. Pensaba que estos eran los nuevos grupos y no la oligarquía exportadora quienes estaban llamados a modernizar el país. Esta fue una diferencia marcada con el periodo anterior y explica en parte
el éxito inicial de Leguía y la crisis del Partido Civil. En sus discursos de campaña de 1919, Leguía ofrecía solucionar el problema de Tacna y Arica, conseguir el abaratamiento de las subsistencias, el desarrollo de obras públicas y el incremento de la defensa nacional. Su campaña estuvo dirigida para los sectores medios y populares, sin buscar el consenso de los círculos aristocráticos de la sociedad limeña y más bien alentados al anticivilismo. Antero Aspíllega por el Partido Civil y Leguía eran los principales candidatos de la elección de 1919. Los resultados parecían que iba a favorecer a Leguía, pero sin embargo este propició un golpe de Estado el 4 de julio de ese mismo año. Los legueístas decían que era para evitar falsos resultados en las elecciones. Sin embargo, más bien fue evidente que el golpe de Estado estaba dirigido para darle mayor control del Estado a Leguía. El Parlamento se renovaba cada 4 años y solamente por tercios. Así hubiera ganado Leguía en las elecciones, este no habría tenido mayoría en el Parlamento. Como presidente provisorio, en cambio, sí, pudo disolver el Congreso y llamar a otro que lo apoyase. Muchas gracias, Camila y la Rosa, gracias por venir al programa. Ahora pasaremos al otro audio. Para explicarnos mejor sobre este audio, le daré paso a Natalie Pino para que nos hable un poco más sobre la nueva Constitución. Buenos días. Hoy en Noticias de Último Minuto nos acaban de confirmar el cambio de Constitución. La Asamblea Nacional aprobó la nueva Constitución de este año de 1920 y hay mucha conmoción en toda la población. Bueno, ¿qué tal, Xiomara? Es un gusto para mí estar aquí en tu programa. Bueno, según lo que hemos escuchado el audio, podemos hablar un poco sobre la nueva Constitución del año de 1920, promulgada por el presidente Augusto Bernardino Leguía. Con la misión de refundar la República, el presidente concluyó que se debía elaborar una nueva Constitución en la que sería aprobada mediante una Asamblea Nacional en el mismo año. Esta fue promulgada en los balcones de la Municipalidad de Lima y 2 días después juramentada frente al Pleno del Congreso. Las principales características de esta Constitución serían la protección de los pueblos y las comunidades indígenas. Paralelamente, el presidente Leguía consideraba que se tenía que librar una guerra abierta a través de destierros y encarcelamientos a los miembros de la plutocracia civilista y a cualquier opositor del régimen. Asimismo, se habló de democracia directa y participativa, lo que impulsó la creación e instalación de los congresos regionales. No obstante, para lograr la ansiada modernización del país, el presidente Leguía apoyó mucho e impulsó la financiación mediante el capital foráneo, sobre todo las inversiones norteamericanas y de empresarios banqueros neoyorquinos. Bueno, pese a todo, el presidente Leguía no simpatizó del todo con esta constitución, pues consideraba que la carta escrita por la Asamblea mantenía un poco de ideales poco realistas, que para sus preferencias hubiera deseado que se escribieran con un poco más de realismo pragmático. Sin embargo, no es complicado notar que esta constitución fue beneficiosa para el presidente, puesto que le permitió su reelección y la continuidad de su régimen. Gracias. Muchas gracias, Natalie, por colaborar con nosotros. Ahora pasaremos con nuestra historiadora Camila Delgadillo. Este es un audio que pudimos recolectar en la década de gobierno de Leguía. ¿Qué nos puedes comentar sobre este audio y las obras que destacó este gobierno, Camila Delgadillo? En Noticias de Último Minuto, hoy 9 de marzo de 1922 se llevará a cabo la inauguración del Banco Central de Reserva con el presidente Eulogio Romero, que fue elegido para dicha institución, que será beneficioso para ordenar la política monetaria para no generar inflación en los años de bonanza ni de deflación. En breves minutos llegará el presidente Augusto Leguía para hacerle compañía. Sí, Xiomara. Bueno, en primer lugar, me es un gusto también estar aquí presente. Gracias por la invitación. Claro, en el gobierno de Leguía se crearon varias medidas para modernizar la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas.
Sin embargo, siempre se destaca mucho la gran cantidad de obras e infraestructuras públicas que se realizaron en su gobierno. Por ejemplo, en los valles de Chira, de Olmos, que quedan en el norte, se inauguraron grandes obras de irrigación agraria y después mayormente el presupuesto se lo destinaron para la construcción de carreteras, como la línea Huancayo-Huancavelica, inaugurada en 1926, y el ferrocarril de Cusco, por ejemplo, comenzó a prolongarse hasta Quillabamba. Se inició la construcción de la carretera panamericana, que es muy utilizada hasta hoy en día. También comenzó la era de la aviación comercial, con la erección del aeropuerto de Lima-Tambo, posteriormente inaugurado en el gobierno de Benavides, y en ese mismo rubro destaca la presencia de Elmer Faucett, un aviador extranjero que llegó acá al Perú. También en el gobierno se tomaron medidas de saneamiento ambiental, obras sanitarias en Lima y otras 32 ciudades del país, en las cuales hicieron pavimentación de calles, crearon desagües, crearon sistemas de eliminación de basuras y agua potable, por ejemplo. Un motivo para que se haya realizado una gran cantidad de obras e infraestructuras fue que justo en el gobierno de Leguía se celebró el centenario de la independencia en 1921. Por ello, el gobierno decidió embellecer a Lima con nuevos edificios, como el Hotel Bolívar, por ejemplo, el Hospital Arzobispo Loaiza, y nuevas plazas, como la Plaza San Martín. Posteriormente se abrieron amplias avenidas que actualmente tienen algunos nombres distintos. Por ejemplo, en ese entonces, la avenida que inauguraron se llamaba Avenida Beleguía, aunque en la actualidad lo conocemos como la Avenida Arequipa. Esta se inauguró en 1921. También se inauguró la Avenida del Progreso, que actualmente se conoce como la Avenida Venezuela, y también se inauguró la avenida llamada La Unión. Actualmente se le conoce como Avenida Argentina. Aparte de esas, son la Avenida Brasil y la Avenida Alfonso Ugarte, que también se inauguraron en ese gobierno. Además, como el Perú estaba de fiesta, algunos gobiernos de otros países nos regalaron varios obsequios. Por ejemplo, el gobierno alemán nos dio un reloj que se encuentra en el Parque Universitario. Los italianos nos regalaron el Museo de Arte Italiano. Los franceses nos regalaron una estatua de la libertad ubicada en la Plaza Francia. Los españoles nos regalaron un arco mosaico que actualmente se conoce como el Arco Morisco. Aunque este fue destruido en el gobierno de Benavides, actualmente podemos encontrar una réplica en el parque. Muchas gracias, Camila Delgadillo. Ahora escucharemos el cuarto audio. Noticia de último minuto. Hoy, 3 de junio de 1929, nos confirman que se realizará el Tratado Rada y Gamino en la ciudad de Lima sobre la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. Nos acaban de informar que ya se llegó a un acuerdo y procederán a firmar este tratado. Bueno, en este audio hemos podido escuchar que se da un pacto con Chile. Pero, ¿qué significa este pacto? ¿Entonces acaso nunca se dio el famoso plebiscito que durante muchos años hemos escuchado? Para saber un poco más de esto, daremos paso a nuestra historiadora Natalie Pino. Mara, sí, gracias, exactamente. Dicho plebiscito del que se hizo conocer durante muchos años, para muchas de las personas en realidad nunca se dio, puesto que en el Tratado de Ancón, que ya todos conocemos, se había propuesto realizar este plebiscito años posteriores. Sin embargo, por factores externos u otros factores que impedirían que este saliera de forma justa para ambos países, Leguía llegó a un acuerdo en que en realidad este no se daría y en su lugar se firmaría el Tratado de Lima, o también conocido como el Tratado de Rada y Gamio Figueroa, que fue firmado en 1920. Según este tratado, Tacna, después de 50 años bajo el dominio de Chile, se reincorporaría al Perú, mientras que Arica quedaría en el poder de Chile, considerando que este último se comprometería en darle al Perú una indemnización de $6 millones. Entonces, con este tratado ya realizado, se puso fin a esta controversia entre la soberanía de ambas provincias, y a su vez se estableció un límite entre
territorial y estableciendo las fronteras para ambos países, tanto para Chile como para Perú. Muchas gracias una vez más, Natalie Pino. Ahora escucharemos el quinto audio, que nos hablará más detalladamente sobre la crisis y la política de masas. Noticia importante de último minuto. Nos confirman la caída de Bolsa de Valores de Nueva York. Hay un gran caos en la ciudad americana. Esta crisis nos compete mundialmente, en especial a nuestro país. Estamos muy preocupados ya que puede verse afectado en las exportaciones, la inversión, la banca y el comercio, que se viene desarrollando bastante bien en estos últimos años. La crisis mundial de 1929, o también llamada el crack del 29, marcó el inicio del fin para el gobierno de Leguía. Esta crisis afectó gravemente a las exportaciones peruanas, cuyo valor se redujo dramáticamente. Por ejemplo, el cobre al 69%, lanas al 50%, el algodón al 42% y el azúcar al 22%. Así como también se replegaron las inversiones en el Perú de capitales norteamericanos y británicos. En 1929 las exportaciones peruanas consistían sobre todo en productos mineros como el cobre, petróleo, plomo, zinc, plata y oro, que representaban el 65% del total, y exportaciones agrícolas como el azúcar, lanas y algodón, que representaban el tercio restante. Asimismo, en este periodo empezaron a sentirse las consecuencias de los empréstitos y el crecimiento del gasto fiscal sobre esta base, que había ido acumulando Leguía. Al producirse el cierre del crédito exterior y el decaimiento del comercio externo, el presupuesto no pudo ser mantenido, debiendo suspenderse varias obras públicas. El caso más dramático fue la institución empresarial que sucumbió en la crisis del 29, fue la quiebra del Banco de Perú y Londres. La reducción de salarios y el desempleo provocaron marchas y movilizaciones violentas que en 1930 produjeron muchas muertes y heridos de los trabajadores mineros de Cerro de Pasco, que tenían una dirigencia sindical ligada al Partido Comunista. Los enfrentamientos repercutieron también en la capital, donde también hubo protestas y llevaron a la organización a un congreso minero en Loroya. Gracias, Camila de la Rosa, un gusto conocerte. Ahora escucharemos el sexto audio, que nos hablará del golpe de estado de Sánchez Cerro. Último minuto. Hoy 22 de agosto de 1930, el teniente Sánchez Cerro acaba de dar golpe de estado al gobierno del ahora expresidente Augusto B. Leguía. Se observa gran conmoción en los alrededores del Palacio de Gobierno. Estaremos informando las acciones que tomará el teniente Sánchez en estos últimos días. Último minuto. Hoy 22 de agosto de 1930. Bueno, si bien al principio el gobierno de Leguía tenía mucho apoyo popular, más que nada de los universitarios y de los obreros, con el pasar del tiempo los gobiernos sí o sí se desgastan, y mucho más si son 11 años. El descontento de la población cada vez era más notoria, ya que el presidente de Leguía transformó paulatinamente su gobierno democrático a una dictadura. Esto se evidencia en varias ocasiones, por ejemplo, cuando silenció a la prensa opositora o cuando el gobierno becaba a las personas, casualmente opositoras al gobierno, para que estudien en el extranjero, aunque más que una beca parecía un exilio, como es el caso de Mariátegui. A esto se le suma el progreso desigual que se dio en su gobierno. Si bien se vio una Lima embellecida, esto no se vio en todas las regiones, no sucedió. Y cada vez las diferencias eran más notorias entre un país moderno, que sería Lima, con un país atrasado, que sería el resto del Perú. Por último, como mencionó la historiadora La Rosa, el factor que le dio fin a su gobierno fue el crack del 29. En esa época, el gobierno del Perú era un país que solicitaba muchos préstamos extranjeros, más que nada norteamericanos, en la mayoría. Por ejemplo, hay estudios que dicen de que si en 1919 la deuda era de 25 millones, a punto de terminar el gobierno de Leguía en 1929, nuestra deuda se incrementó hasta los 221 millones. Así que definitivamente esta crisis afectó directamente a la nuestra. Por ejemplo, muchas empresas extranjeras dejaron de invertir en nuestro país, lo que nos generó menos exportaciones, y esto conllevó a la paralización de obras. Esto generó
despidos masivos y otras consecuencias negativas. En resumen, todos estos factores generaron un descontento social masivo que se evidenció por el golpe de estado de Sánchez Cerro, el cual acabó con el oncenio de Augusto B. Leguía el 25 de agosto de 1930. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Gracias por conectarse una vez más con nosotros y a nuestros historiadores principalmente por ayudarnos a conocer un poco más sobre la historia de nuestro país. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a la misma hora.